Hola a todas y a todos de nuevo. Bueno, quería abordar un poquito otra vez los temas teóricos de dudas de salud mental y quería tocar un tema que me ha parecido interesante, por un lado, que ya ha caído este último año, en el último EIR que hicimos, cayó este tema y por otro lado porque yo creo que es un tema que siempre está lleno de estigma, ¿no? Creo que es un tema muy interesante en cuanto a tratamiento porque por un lado, hasta que no nos metemos un poco en el mundo de la salud mental y empezamos a trabajar ahí, nos creemos, ¿no? Que esto es como algo fuera de la praxis, fuera de la práctica enfermera y psiquiátrica. Y realmente no, ¿no? Al final hay un estigma, hay una historia de lo que hemos visto en el cine, lo que se cree en la sociedad, ¿no? Que se usa más como un castigo que como un tratamiento, pero bueno, nada más lejos de la realidad. Quería abordar el tema del TEC, de la terapia electroconvulsiva. Entonces, dentro de este tratamiento, que yo siempre digo que si me dan a elegir, en caso de que yo tuviese alguna enfermedad mental alguna vez, eh, en una balanza, ¿qué me interesa más? Si lo farmacológico o la terapia electroconvulsiva, yo muchas veces digo, es que prefiero esto. Y ahora voy a daros una serie de datos y ya ponderáis cómo veis vosotros un tratamiento y otro, ¿vale? Vamos a centrarnos sobre todo en el electroconvulsivo porque quería hacer un vídeo picadito y rápido. Al final este tratamiento está enfocado o está, bueno, es preferible usarlo con una serie de patologías como puede ser la depresión mayor, ¿vale? Sobre todo en ancianos, acordaos de que muchas veces se elige en pacientes ancianos, que sabemos que al final los antidepresivos actúan de manera diferente y a resistencia al tratamiento, ¿vale? Cuando no se tienen una respuesta al tratamiento al uso en depresiones mayores, también se usa el TEC, se usa en algunos trastornos bipolares, y bueno, esto también es importante, psicosis en gestantes, ¿vale? ¿Por qué? Porque sabemos que los fármacos antipsicóticos son profundamente teratogénicos, sabemos que excepto el haloperidol todo atraviesa la barrera placentaria y bueno, luego también se usa en niños, en adolescentes, al final en ancianos, ¿vale? Donde el uso de neurolépticos, ¿vale? Que ahora veremos un poco más adelante el tema del síndrome en maligno neuroléptico, pues al final buscamos proteger, ¿no?, a las personas que son sensibles. Y esto nos está indicando un poco con las personas que no podemos usar los fármacos, vamos a usar esto que parece que es más seguro o produce menos daño, ¿vale? Bueno, se ve también que en cuadros depresivos muy graves, ¿vale? Es muy efectivo, ¿vale? Igual que tenemos, por ejemplo, en psicóticos a la clozapina como un fármaco muy efectivo, vemos que en cuadros depresivos muy graves es más efectivo que los fármacos antidepresivos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando, por ejemplo, con un paciente en estado agudo o un paciente muy grave, vemos que tiene un síndrome neuroléptico maligno, que como sabemos es el típico síndrome extremadamente grave que ocurre con el uso crónico de antipsicóticos, etcétera, etcétera, que sabemos que produce hipertermia, produce problemas de tensión arterial, etcétera, etcétera, que ya lo repasaremos en otro vídeo. ¿Cuál es la opción? ¿No se pueden usar antipsicóticos? Usamos el TEC, ¿de acuerdo? Entonces, muy resumidamente, consiste simplemente en provocar una crisis convulsiva. A mí me lo explicaron muy a grosso modo, me acuerdo, en los psiquiatras de La Paz, como una especie de reseteo. Se ponen dos... bueno, se produce una especie ¿no?, de corriente eléctrica que es en la zona frontoparietal, ¿no? Y bajo anestesia, se pone anestesia, se pone un relajante muscular para evitar ¿no?, que el choque afecte también ¿no?, provoque rigidez en los músculos. Se ponen los electrodos y lo que se hace es una especie de reseteo, ¿no? Y se producen alteraciones bioquímicas cerebrales y en los neurotransmisores, que eso hace, ¿no?, que se produzca una alteración en la transmisión de los impulsos y en la sinapsis neuronal, ¿de acuerdo? Entonces, quedaos con todo este proceso como que es el TEC en el lado derecho del encéfalo es más eficaz y quedaros también con los efectos secundarios. ¿Cuáles son los efectos secundarios? ¿Cuáles son las consecuencias del TEC? Amnesia.
Quedaos con eso como la gran causa de decir, no es que luego no se acuerda del día, incluso pasan varias semanas o meses y la persona no se acuerda de amnesia, ¿vale? TEC, amnesia. Eso es la gran, por así decirlo, la gran consecuencia secundaria, pues la gran manifestación secundaria del uso de TEC. ¿Cuál es la contraindicación absoluta del TEC? La contraindicación absoluta, hemorragia cerebral. Quedaos con eso. Amnesia como manifestación secundaria, como efecto secundario, y contraindicación cuando no se pone nunca, en hemorragia cerebral. Cuando vemos que el paciente anciano, adolescente, joven, es un paciente que tiene síndrome neuroléptico maligno, embarazadas, que hemos dicho que el haloperidol era el que no pasaba la barrera placentaria, ¿vale? Acordado. Embarazadas o TEC, cuando estén en un periodo psicótico grave, o TEC o haloperidol que no pasa la barrera placentaria, ¿de acuerdo? Es el único seguro para el feto. Nos quedamos con eso, ¿vale? Personas vulnerables, cuidado con la amnesia y es muy eficaz, pero está muy estigmatizado, ¿de acuerdo? Nos quedamos con eso, os pasaré el PDF, pero esta pregunta yo creo que puede ser una de las candidatas a volver a repetirse este año, ¿vale? Mucho ánimo. No sé qué preferiríais vosotros, usar o que usaran con vosotros, pero esto que os sirva no solamente para leer, sino también para vuestra praxis, vuestra práctica en el día a día cuando la tengáis. ¿De acuerdo? Un saludo y muchísimo ánimo con este sprint final que queda de estudio.